en las últimas horas el subsecretario de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, realizó una conferencia de prensa donde pues habló de lo que viene en la frontera. Yo te propongo, vamos a escuchar estas Vamos. declaraciones porque sabemos que tras el colapso del acuerdo migratorio en el Senado, muchos se están preguntando qué sigue ahora en la frontera. Durante la conferencia de prensa que ofreció hace unas horas, pues el gobierno dejó entrever qué es lo que viene y es muy, muy cercano a lo que tú nos habías explicado. Vamos a escuchar. Personas que cruzan de manera ilegal. No han habido cambios en las leyes de inmigración de los Estados Unidos ni en su aplicación en la frontera. Estas leyes que fortalecimos el año pasado con una reglamentación imponen consecuencias muy importantes para las personas que cruzan de manera ilegal, incluyendo 5 años de prohibición de poder volver a los Estados Unidos para las personas que son repatriadas. Si cruzan de manera ilegal entre los puntos de entrada, van a enfrentar estas consecuencias graves, van a ser sujetos a la repatriación y a su regreso a su país de origen si no puede establecer una base legal para permanecer. Desde el 12 de mayo, cuando se levantó la emergencia de salud pública en la frontera, ya hemos repatriado más de 530.000 personas, un récord para este tiempo, la gran mayoría de las cuales cruzaron la frontera suroeste, incluyendo más de 88.000 miembros de familias. Como pueden ver, estas consecuencias son serias y se han aplicado, como acabo de decir, a un récord número de personas. Como destacó ayer nuestro presidente, el Congreso necesita aprobar la legislación que fue acordada entre miembros de ambos partidos políticos acá en los Estados Unidos para darnos las herramientas y recursos que necesitamos para expandir nuestra capacidad de imponer consecuencias en la frontera y también para proporcionar soluciones que aumentan nuestra seguridad fronteriza y nacional. Tras estas declaraciones del subsecretario de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, Willy, ¿qué entiendes? ¿Qué podemos ver? ¿Qué sigue? Bueno, mira, yo creo que el mensaje más claro fue el número de familias que habían devuelto, porque todos sabemos que había un juego de que tú venías con un niño, venías con tu familia y tenías una gran oportunidad de entrar. Pero cuando él menciona el número de personas que han devuelto con familias completas, el 88.000. el mensaje es claro. Mira, no importa si tú vienes con tus 2 hijos menores de edad, con tu esposa y con tu abuela, te vamos a volver a México. Y si te devuelven a México, no, estás vetado de poder volver a los Estados Unidos por 5 años. Pero no es que a los 5 años puedes volver a la frontera, es que a los 5 años estás vetado, tienes que ir a una embajada americana y pedir una visa para venir a los Estados Unidos. Y esa visa nunca te la van a dar. Así que en realidad, las realidades son que las personas que son devueltos a México o devueltos a sus países, de esta forma, el regreso a los Estados Unidos es sumamente difícil e imposible. Y chances son lo que la otra parte que él dijo, que si regresaban por vías legales, o sea, vamos a decir que te deportaron a tu hermano, tú lo reclamas y en 15 años llegó la visa, aplicaste por un perdón para él, él va a poder regresar, pero va a tener que regresar por alguna vía legal a los Estados Unidos, que yo creo que ese mensaje es por reclamaciones familiares o por algún otro tipo de visa legal, pero la mayoría van a ser reclamaciones familiares. Y la misma vez, cuando está hablando de que la frontera está cerrada, sabemos que está cerrada. Ahora, lo que él no ha mencionado, y yo creo que lo había mencionado en el pasado, es algo de hacer juicios expeditos y darle poder a oficiales de deportación y oficiales de asilo, son los últimos, la última autoridad de aprobar o no aprobar un asilo en frontera. Willy, estamos viendo, y ayer, y lo conversábamos, hemos visto cómo colapsó
este acuerdo en el Senado y cómo muchos de los políticos republicanos le están diciendo al presidente Biden que puede él revertir la situación en la frontera con órdenes ejecutivas. Mucho de esto ya se especuló. La cadena NBC News esta semana pues hablaba de este tema, de cómo aplicar las acciones ejecutivas, y en las últimas horas el New York Times ha publicado un artículo de opinión de cómo Biden puede actuar en la frontera y ayudarse a sí mismo para noviembre. Y el artículo pues dice que a través de órdenes ejecutivas pues el presidente Biden puede actuar para revertir esta situación que hay ahora mismo en la frontera. Y mi pregunta es, Willy, ¿tú crees que Biden lo haría? ¿Veríamos estas acciones ejecutivas? Bueno, mira, es interesante, ¿no? ¿Verdad? Por una parte, tienen algunos republicanos y al New York Times hablando que el presidente Biden puede hacer cambio en frontera por orden ejecutiva, pero tú tienes 19 gobernadores republicanos que le han puesto una demanda porque son una orden ejecutiva para crear el programa de parol humanitario. Así que mucho depende de cómo tú quieras verlo. Si tú le dices a él que tiene el poder ejecutivo para cerrar la frontera y tomar acciones draconianas en la frontera, pero le dice que no tiene el poder de crear el parol humanitario para las personas que puedan entrar legalmente a los Estados Unidos, en realidad, ¿cuál es el mensaje que están enviando al presidente? Yo creo que tiene el poder ejecutivo de, igual que creó el programa de parol humanitario, puede tener acciones más draconianas en frontera, que puede incluir lo que habíamos hablado de deportaciones expeditas, de oficiales de asilo y oficiales de deportación entrenados y preparados, determinar firmemente el asilo de personas. Yo creo que hay pequeñas cosas que él puede hacer hoy que no requieren una orden ejecutiva, y es aplicar el mismo nivel de evidencia que se requiere para un balsero pedir miedo creíble en un escampavía, usarlo en frontera. Porque es un poco irónico que 9 de 10 balseros que piden miedo creíble en escampavías se lo niegan, pero 9 de 10 cubanos iguales, cruzando en frontera, pidiendo miedo creíble, se lo aprueban. Entonces, ¿cuál es el nivel de evidencia en escapavía para negarlo y cuál es el nivel de evidencia en frontera para aprobarlo? Entonces, yo creo que si son más consistentes y van con, a mí me gustaría que fueran con el nivel de evidencia que dan en frontera, pero eso es obvio que no es algo que va a ocurrir. Lo obvio es que van a usar el nivel de evidencia que usan los escapavías en frontera. Y si es así, no solamente con los cubanos, pero con mexicanos, con brasileros, con colombianos, el número de personas que van a ser devueltos a México va a incrementarse. También el acuerdo con México, que México se haga cargo de cerrar la frontera sureña de ellos y de empezar a deportar personas directamente de México, es algo que es difícil para las personas que van a entrar ahora o que están en México ahora. El futuro de ellos tiene cierta incertidumbre. Pero a la misma vez, Daniel, yo creo que es un problema de porcentaje. Sí, Si 4 o 5 de 10 cubanos que tratan de entrar por frontera son devueltos a México deportados, entraron 5. Entonces, uno espera que no, sean los 5 de Arriete, uno espera que sean los 5 de Arriete, pero yo veo a la oficina mía y son los 5 de Holguín que entraron. Lo que, exacto. lo que ocurre es que tú siempre quieres estar en los 5 que entraron y no pienses que tú vas a estar en los 5 que deportaron. Y cuando estás en los 5 que deportaron, qué injusticia y qué mal te trataron a ti, pero fue el riesgo que tú tomaste. Pero yo creo que las condiciones en Cuba son tan desesperadas, las condiciones en Haití, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, por lo menos la percepción de problemas tan grandes en Colombia y la idea de que la frontera está abierta, las personas van a seguir tratando de entrar, porque al final del día los números están a favor, que si el No, 50% entraron, van a quedarse. Willy, y que el propio subsecretario mencionaba que se han hecho más de 500,000 de vuelos de repatriaciones desde mayo, pero en ese mismo periodo, precisamente desde mayo, y hemos aquí hablado de las cifras, en menos de un año, vamos a ver la gráfica en sentido general, vamos a ver desde mayo del 2023, observen que en tan solo junio, julio y agosto, en estos 3 meses, ya son más de 700,000, 780,000 los migrantes que cruzaron la frontera. Tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es decir, se han deportado a más de 500,000, pero han entrado, el número de los que han Dios, entrado supera esa cifra. Willy, claro, por eso el riesgo de ser deportado es alto, pero el riesgo pero las estadísticas
el juego está a favor del inmigrante. Es como en Las Vegas, tú sabes que tú siempre vas a perder, pero en la frontera tú tienes la idea que la mayoría va a ganar. Entonces, como la mayoría va a Ujú. ganar, el riesgo sigue siendo, trata de entrar. Aunque vamos a recordar, Will, esos son los que pagaron $20,000 de Cuba para llegar a la frontera y se encuentran en Cuba otra vez.